Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 323, correspondiente al día 26 de enero del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.637 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 16 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda 7, 3 búsquedas activas en terreno, 2 consultas por egreso y 2 consultas por síntomas. Vaca Perdida 6, todos por búsqueda activa en terreno. La Mocha 1, por búsqueda activa en terreno. Ingreso ordenado y administrado 2, ambos provenientes de la provincia del Chaco. 2. En el día de la fecha se darán de alta médica a 136 pacientes, siendo ellos 2 pacientes del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 2 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 1 de Formosa. 4 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 11, también de Formosa. 6 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 13, también en la ciudad de Formosa, capital. 10 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 4 de Clorinda. 20 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 10 de Ingeniero Juárez, 65 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 6 de El Chorro, 27 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 5, también de El Chorro. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.107. Total de casos recuperados, 699. Casos activos, 367. Fallecimientos por coronavirus, 10. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 65.890 con un 1.68% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 244. Casos activos, 99. Fallecimientos por coronavirus, 6. Contactos estrechos en cuarentena, 130. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 241. Casos activos, 49. Fallecimientos por coronavirus, 2. Contactos estrechos en cuarentena, 73. El Chorro, casos diagnosticados, 124. Casos activos, 12. Contactos estrechos en cuarentena, 21. Los Chiriguanos, casos diagnosticados, 15. Casos activos, 14. Contactos estrechos en cuarentena, 51. Formosa Capital, casos diagnosticados, 123. Casos activos, 78. Contactos estrechos en cuarentena, 605. 5.
Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 504. Control en la vía pública, 17.972 personas y 4.154 vehículos. Infracciones, 115 vehículos por restricción de circulación y patente y 443 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingreso irregular judicializado, 3. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 13.381 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.313 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 19.346 personas. 7. Ante la detección de casos positivos a coronavirus sin nexo epidemiológico en el departamento Ramón Lista, lo cual es indicativo de circulación viral comunitaria, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga del bloqueo sanitario y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el departamento Ramón Lista hasta el día 9 de febrero inclusive. 8. Informamos a la comunidad que este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ha invitado formalmente al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que visiten personalmente la provincia de Formosa a efectos de observar de manera presencial la implementación de la estrategia sanitaria desplegada en nuestro territorio. 9. Con provincianos. En el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada días atrás, el Papa Francisco expresó que para poder relatar la verdad es necesario ir a ver, escuchar a las personas, captar la realidad. En línea con este pensamiento, este Consejo ha invitado al Secretario de Derechos Humanos de la Nación y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura con el fin de que puedan ver y escuchar por sí mismos la realidad de la provincia de Formosa. Es de público conocimiento la campaña de desprestigio realizada por la oposición nacional y provincial con el fin de deslegitimar el enorme trabajo que estamos realizando juntos, pueblo y gobierno de Formosa, frente a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Por el contrario, sentimos orgullo por el gran trabajo colectivo que estamos realizando en todo el territorio, que nos permiten tener los mejores indicadores del país frente a la pandemia, con miles de contagios evitados y cientos de vidas salvadas. La única verdad es la realidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 323 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Es importante continuar cuidándonos como individuos para poder cuidar a quienes amamos y a la comunidad toda. Por eso es importante tomar conciencia que
el coronavirus es una pandemia que afecta a todo el mundo. No es, como intentan hacernos pensar algunos, que es un problema exclusivamente de Formosa. Por eso, con la información necesaria sobre la realidad regional, nacional e internacional, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio del Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Pasaremos a dar la información necesaria para conocer lo que está pasando en el mundo con respecto a esta enfermedad y por supuesto también en la Argentina, en nuestra región y en nuestra provincia, y poder así realmente entender cuáles son las medidas que toma el Consejo del COVID en nuestra provincia, que realmente dan resultados muy exitosos desde todo punto de vista. Es por eso que tenemos que entender el contexto internacional, aprender de los errores que cometieron los demás países, observar, analizar, adelantarnos a los hechos y de esta manera tener una buena gestión en esta pandemia. Vemos como los Estados Unidos, por ejemplo, con más de 400.000 fallecidos, están tomando las mismas medidas que nosotros tomamos al principio en nuestra provincia y que fueron tan criticadas como, por ejemplo, exigir el PCR para ingresar a ese país, los Estados Unidos, exigir que se realice una cuarentena a toda persona que debe ingresar a ese país, pero bueno, para ello ya es tarde. Más de 400.000 vidas se han perdido en ese país, mientras que en nuestra provincia, que tomamos esas medidas del principio, tenemos los resultados que hoy podemos con orgullo exhibir. Acá podemos observar cómo ya hay 99.960.252 personas afectadas por la enfermedad en el mundo, mientras que el número de fallecidos es de 2.144.504 personas. En nuestro país han sido afectadas por esta enfermedad 1.874.801 personas, mientras que el número de fallecidos es de 47.034 personas. El 88.3% de estas personas que han enfermado por esta enfermedad ya se han recuperado. Acá podemos observar la situación de algunos países. En este caso podemos observar lo que pasa en Israel, con 613.340 personas afectadas por la enfermedad y con 4.498 personas que han fallecido por la misma. El gobierno de Israel dispuso el cierre del aeropuerto internacional en Tel Aviv a partir de ayer y por una semana, con el objetivo de evitar el ingreso de nuevas mutaciones del coronavirus al país. Dijeron, cerraremos el país herméticamente. Esto es Israel. En Alemania hay 25.236.139 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 419.731 personas. El gobierno alemán prohibió el uso de barbijos de tela en los espacios públicos. A partir de ahora, los ciudadanos deberán llevar barbijos quirúrgicos o del tipo FP2 que bloquean el 95% de las partículas más finas. Debemos recordar que nuestra provincia fue una de las primeras en utilizar el barbijo y también los guantes, y fueron justamente los miembros de la policía de la provincia de Formosa, por instrucciones del gobernador, como medida de protección, mientras que ninguna otra provincia todavía nos hacía. Esto marca la diferencia de nuestra estrategia política en el ingreso, en todos los ingresos que teníamos en la provincia. Nuestros policías con sus guantes y sus barbijos no estaban recibiendo en ninguna parte del país. Eso sucedía todavía.
Fíjense lo que pasa en los Estados Unidos. Tenemos 25 millones de casos con 25.236.139 personas afectadas, con 419.731 personas. En este país, los Estados Unidos ya detectaron el primer caso de una variante del coronavirus que surgió recientemente en Brasil. Debemos recordar que nosotros estamos muy cerca del Brasil y esta variante se caracteriza por ser mucho más contagiosa y letal que las otras variantes. En Colombia tenemos 2.027.746 personas afectadas por la enfermedad y 51.747 personas han fallecido por la misma. Y acá hay una noticia de Colombia. Esta mañana falleció el ministro de Defensa de Colombia. Se llamaba Carlos Holmes Trujillo, justamente por esta enfermedad. El ministro era un paciente de riesgo por comorbilidades que padecía, ya que era hipertenso, tenía además hipotiroidismo y obesidad. En la región tenemos que la República del Paraguay tiene 128.366 pacientes afectadas ya por la enfermedad, 2.632 personas han fallecido por la misma. La provincia del Chaco, lindante al sur con nuestra provincia, tiene 29.890 personas afectadas por la enfermedad y 776 personas ya han fallecido en la provincia del Chaco. Salta, lindante con nuestra provincia al oeste, tenemos que hay 23.464 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en la provincia de Salta es de 1.051 personas. Acá vemos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 6.234 personas fallecidas en la ciudad de Buenos Aires, teniendo de este modo 2.027 muertes por millón de habitantes, la tasa más alta de fallecimiento en todo el país. 1.037 muertes por millón es el promedio del total país. Nuestra provincia, con 10 personas fallecidas, tiene 15.6 fallecimientos por millón de habitantes, la tasa más baja de todo el país. Acá vemos una asistencia integral en nuestro oeste formoseño. Se siguen habilitando centros de atención sanitaria, centros de alojamiento preventivo y centros de alojamiento preventivo para contactos estrechos, donde reciben una atención integral, por supuesto, las 4 comidas diarias, agua mineral, artículos de limpieza, de aseo personal, atención médica permanente, contención psicológica, espacios de recreación y esparcimiento, como perfectamente podemos observar en estas fotografías que nos ilustran también de cuál es la verdadera realidad de lo que ocurre en nuestra provincia. Son fotografías que nos ilustran justamente de lo mismo que estamos hablando, pero los niños reciben una atención especial, particularmente sus controles médicos que se realizan con periodicidad, se les entrega pañales, leche fortificada y además se presta especial atención en su contención emocional, llevando a cabo actividades lúdicas y didácticas por psicopedagogos. Se pueden ver, por ejemplo, imágenes del Centro de Atención Sanitaria del Barrio Obrero, en Ingeniero Juárez, donde se los ve profundizando conocimientos con el equipo de salud sobre el dengue a través de libros didácticos y una madre recibiendo los pañales y leche y otra de ellas realizando los controles pediátricos de su bebé. Podemos observar en esta imagen cómo continúa la toma de muestras, que son los hisopados, en distintos barrios, en todos los barrios de nuestra ciudad estamos visitando, algunos en forma aleatoria, que significa que se toma un barrio en donde no hay detectado casos, ni casos positivos o de contactos estrechos. Aleatorio significa que de una manzana se toma
2 o 3 casas, se hisopa a una sola persona y luego así manzana por manzana en una búsqueda de que haya algún caso que por ahí no se haya detectado y de esta manera lo podamos encontrar y realizar el tratamiento correspondiente. Los equipos de salud de los centros de salud de Formosa Capital y también de los hospitales de toda la provincia se capacitaron en las técnicas correctas para la realización de los hisopados, de manera que se realizan diariamente en los barrios, casa por casa, a fin de lograr la detección temprana de esta enfermedad. Acá vemos los laboratorios de análisis por PCR en Ingeniero Juárez y Las Lomitas, fotografías de cómo están trabajando nuestros técnicos, nuestros bioquímicos, con todo el equipamiento de última tecnología. Podemos observar las cámaras de protección, cómo están teniendo los elementos de bioprotección, cada uno de ellos, cómo también están los equipos informáticos trabajando, informando online los casos positivos y negativos en todo el territorio provincial, debido justamente a la red de fibra óptica que tenemos instalada en toda la provincia. Esto nos permite tener esta capacidad de respuesta que estamos teniendo en este momento. Las atenciones médicas continúan con normalidad, aparte de atender las cuestiones relacionadas con la pandemia del COVID. En todas las especialidades continúan con normalidad: clínica general, pediatría, tocoginecología, odontología, entre otros. Esto es todo el informe por hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para una familia que uno de sus miembros se sienta mal, afecta a toda la familia. Por eso, en esta gran familia que somos los formoseños y las formoseñas, nos importa cuál es el estado de salud de cada uno de nuestros miembros que está cursando la enfermedad en este momento. Por ello, con el parte informativo respectivo, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como se dijo en el parte, de las 367 personas que actualmente están cursando la infección, como verán, hoy tuvimos una muy buena cantidad de personas que pudieron ser dadas de alta. Estamos muy contentos por ellos, pueden volver a sus domicilios, con sus familias, sus trabajos, para continuar su vida. Actualmente, de las otras personas, de las 367, de ellas hay 8 personas de las cuales más estamos haciendo hincapié por nuestra preocupación ante la situación clínica de esas personas, las cuales obviamente se encuentran en el hospital interdistrital. De esas 8 personas hay 4 que tienen un cuadro moderado y 4 están en una situación grave que requieren asistencia respiratoria mecánica. Las otras 4 personas que están moderadas, no todas están en terapia intensiva, hay una de ellas que tiene un cuadro moderado pero suficientemente estable como para salir de la terapia intensiva y pasar a sala general, pero igualmente sigue categorizándose como un cuadro moderado. Por lo tanto, hay un cuadro moderado que está en la sala general, hay 3 moderados en la terapia intensiva y los otros 4 están en asistencia respiratoria mecánica, por lo tanto son pacientes un poco más graves. Estos pacientes más graves obviamente siempre tienen esa alta posibilidad, por desgracia, de fallecer. Están en seguimiento continuo, por supuesto, con todo el tratamiento que se le puede aportar en este momento de su evolución clínica. Las otras personas que están asintomáticos, que tienen síntomas leves, distribuidos en toda la provincia, están bien controladas, obviamente, tanto los niños por los pediatras o los adultos por el médico clínico o el generalista. Tienen un médico que los evalúa diariamente con sus controles de enfermería, y aquella persona que requiera o paciente que requiera algún laboratorio en particular o alguna radiografía en particular se le realiza, porque todos los centros cuentan con la posibilidad de hacer la radiografía o la toma de la muestra para sus estudios pertinentes.
Así que están bajo control, bajo seguimiento. Esperemos que sigan así, esperemos que sigamos teniendo más altas de los que están haciendo positivo, pero bueno, eso lo dirá el tiempo, lo dirá cómo nos estamos comportando ante esta pandemia, de si seguimos haciendo el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de barbijo. Gracias. Muchas gracias, doctor. También es importante conocer detalles de un hecho de que fue comentario a nivel nacional, que es lo que pasó en la escuela número 18. Pero siempre se dio una mirada parcial de esa situación. Uno de los actores que estuvo interviniendo de manera presencial y directa en todos estos episodios y que fue acompañando un proceso en el centro de alojamiento preventivo que funciona en esa escuela, como en otros centros de alojamiento preventivo, nuestro licenciado en psicología, Marcelo Cremis, nos contará a todos estos entretelones. Licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. Así es, como bien sabemos, a partir del inicio de la pandemia, la declaración de la emergencia sanitaria, la creación del Consejo de Atención Integral a la Emergencia de COVID-19 y la disposición del programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia, comienzan a funcionar los centros de alojamiento preventivo. Más recientemente se fueron incorporando otros 2 dispositivos de atención, como son los centros de atención sanitaria para aquellas personas que ya están afectadas por la enfermedad y diagnosticados, y los centros de alojamiento preventivos para contactos estrechos. En cada una de estas modalidades, de alojamiento preventivo y atención sanitaria, las situaciones son diversas y también el tipo de abordaje es diferencial. Las personas que ingresan a la provincia por el sistema del programa ordenado y administrado son personas que ya tienen una anticipación, ya saben la fecha en que van a ingresar, realizan los trámites previos, presentan esa documentación, se inicia una comunicación muy fluida entre estas personas y los equipos del gobierno de la provincia de Formosa que les están asistiendo telefónicamente para acompañar todo ese proceso. Y luego inician entonces al ingresar a la provincia el alojamiento preventivo en algunos de los centros destinados para este fin. Es diferente de la situación de las personas que están en centros de alojamiento preventivo por contactos estrechos, ya que en esos casos no hay esa anticipación previa que tienen las personas que solicitan el ingreso ordenado. La situación del contacto estrecho es cuando se diagnostica un caso positivo, entonces nos encontramos con un grupo de personas obviamente muy relacionadas con esta que ya ha sido diagnosticada. Generalmente se tratan de grupos familiares, o de grupos de familiares y de amistades o de relaciones frecuentes, que ellas son alojadas entonces en estos centros. Como decía, es distinta la situación porque ahí no hubo esa anticipación de conocer qué era lo que iba a suceder. Ante la situación de aislar a esas personas para cuidarlas, para observarlas, para hacer un seguimiento de su evolución en caso de que alguna de ellas también pudiera estar contagiada y evitar así la reproducción, ¿no es cierto?, el contagio hacia toda la comunidad, que se ha dispuesto a esto. Este es el caso de la EPEP número 18 que recién se comentaba, en donde la semana pasada, el día jueves más precisamente, hubo una situación muy atípica allí por todo un revuelo, digamos, que se generó en el exterior de la escuela, del centro de alojamiento preventivo que funciona en esa escuela. Y bueno, ahí concurrimos para ver qué era lo que estaba sucediendo internamente, es decir, con las personas que estaban alojadas. Concurrimos junto con otro grupo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano para dialogar con las 21 personas que estaban allí alojadas. Y la situación adentro era completamente distinta, ya que pudimos tener un diálogo sereno, reflexivo, por supuesto
cada uno de ellos planteando sus inquietudes acerca de lo que estaba sucediendo, sobre este alboroto que había en el exterior y la preocupación que se había generado en algunos familiares que estaban fuera. Así es que, bueno, luego de esta charla que fue, como decía, muy respetuosa y muy tranquila, pudimos explicar cuál era la situación. En ese caso, recordemos que ellos estaban en este centro de alojamiento por contacto estrecho y que al finalizar o al realizarse el tercer hisopado surge un caso positivo, por lo cual se debió extender el tiempo de cuarentena o de alojamiento durante 7 días más hasta realizar un nuevo hisopado. Esto fue lo que generó, por supuesto, la preocupación, el malestar y la reacción. Y decíamos que volvimos luego, unas horas después, porque hubo un segundo momento también donde hubo otra manifestación afuera de ese centro de alojamiento. Volvimos a hablar con las personas para ver cómo se encontraban y estaban completamente distendidas, incluso en ese momento habían solicitado la posibilidad de poder bajar al patio para realizar actividades deportivas, recreativas, ya que había varios niños también y niñas ahí en ese grupo y estaban en esa situación, jugando en el patio, completamente ajenos, digamos, a ese caos que se había intentado generar desde el exterior. Esto es importante conocerlo porque muchas veces, si bien es cierto, como venimos diciendo, que estar en esta situación es algo que genera un nivel de ansiedad, genera un nivel de estrés, es lógico porque uno no está en su casa, porque uno no está con las comodidades que acostumbra, y porque uno está con la preocupación también de qué puede resultar con su salud y con la salud de los seres queridos. Es lógicamente que esto genera esas ansiedades. Pero lo que notamos en esta situación era que el malestar no era de adentro hacia afuera, sino al revés, ¿no es cierto? El malestar era de afuera hacia adentro porque toda esta situación exterior perturbaba y generaba mayor inquietud a las personas que estaban allí. Bueno, ya sabemos cómo se resolvió esto. A las 48 horas tuvieron un nuevo hisopado, felizmente todos negativos, y el sábado al mediodía ya estaban partiendo hacia sus domicilios. Es muy importante recordar que desde el inicio de esta pandemia son más de 19.000 personas que han transitado por esta situación de estar en un centro de alojamiento preventivo realizando una cuarentena. Casi 20.000 personas, un pueblo prácticamente, una ciudad al interior, para que ustedes puedan valorar la magnitud, la cantidad de personas que han transitado y que la mayoría de ellos sin mayores inconvenientes que las molestias que, por supuesto, acabamos de mencionar. Actualmente son más de 2.300 personas las que están alojadas en los distintos centros y también la mayoría de ellas sin inconvenientes. Estamos en contacto con quienes coordinan cada uno de estos centros, tanto desde el área de salud como del área de seguridad, nuestros equipos de profesionales de la salud mental que visitan también cada uno de los centros. Y en este momento nosotros tenemos 85 personas que están siendo asistidas, ya sea en forma presencial o en forma remota, a través de llamados telefónicos diarios. Esto representa un 3,5% de la población que está actualmente en situación de alojamiento, que son personas que por distintas circunstancias necesitan ese acompañamiento porque les cuesta un poco más transitar por esa situación y para eso está todo el apoyo que se les brinda entonces. Entonces hay a veces una desproporción, una desmesura, digamos, en lo que se plantea con relación al malestar de lo que significa. Y esto es muy serio porque más allá de las implicancias políticas que se intentan seguramente generar, está la afectación sobre la salud de la población. Es decir, cuando desacreditamos un sistema sanitario que ha demostrado ser muy exitoso por los resultados que están a la vista. Así que, bueno, animamos a las personas que no tengan ningún tipo de temor si es que tienen que transitar por esta situación. Y quiero también aprovechar para
enviarle nuestro saludo y reconocimiento a varias colegas que han estado y están en centros de alojamiento del lado de adentro porque les toca por contacto estrecho, o incluso tenemos una compañera de trabajo que está en el centro de atención sanitaria porque ella está cursando la enfermedad, y que ellas voluntariamente también han decidido continuar trabajando, aún estando en un centro de alojamiento, continuar ayudando a otros telefónicamente, presencialmente. Tenemos el caso de la licenciada Cecilia Dos Santos, de la trabajadora social Clara Rojas, de la psicopedagoga Beatriz Delfín en Ingeniero Juárez, estando alojadas ellas, y Adrián Oviedo, que está en el Centro de Atención Sanitaria, allí que funciona en el Colegio Nacional. Desde esa situación continúan trabajando y ayudando a otros que se encuentran en la misma situación, así que nuestro reconocimiento y valorando también el esfuerzo de todos los profesionales de la salud mental en la provincia de Formosa. Gracias, licenciado Cremis. Durante todo este tiempo venimos trabajando juntos en la prevención de la pandemia para poder cuidar a nuestro pueblo. Ahora estamos trabajando juntos en controlar los distintos brotes que hemos tenido en la provincia. Y sentimos mucha alegría con la cantidad de altas que tuvimos en el día de hoy, que nos permite descender muchísimo el número de casos activos en la provincia. Nuestras medidas son claras, nuestras políticas son eficientes. El cumplimiento de las mismas a cargo de cada uno de los otros es altísimo, por más que intenten mostrar otra imagen desde afuera con el apoyo de algunos adentro. ¿Qué es lo importante? Que continuemos profundizando el conocimiento de esta enfermedad nueva. Por eso, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará de la historia natural del COVID-19. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, conocer más nos ayuda siempre a prevenir, por eso esta información que compartimos diariamente en el parte es para nutrirnos cada vez más de conocimiento y saber cómo enfrentar esta lucha desigual que estamos teniendo contra este virus desde hace un año en el mundo y hace más de 10 meses en la Argentina. Entonces, ¿cómo se comporta el virus una vez que interactúa con el ser humano? Es decir, ¿cómo se da esta situación? Es similar al resto de las enfermedades infecciosas y no infecciosas, con algunas particularidades. Entendiendo que existe, antes de que aparezca la enfermedad, lo que se conoce como un periodo prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad ya hay una situación que se desequilibra, que es entre la gente, que en este caso es el virus, el coronavirus, el huésped, que somos las personas susceptibles, y el ambiente, que es lo que rodea e interactúa en esta situación, que tiene que ver con las políticas públicas, condiciones socioambientales. En este caso, lógicamente, estamos hablando de los cuidados también que tienen que ver con las personas. Entonces, este equilibrio hace que en algún momento la persona susceptible se enferme. Y ahí comienza lo que se llama el periodo de la enfermedad. Que hay un periodo de latencia o de incubación, que ya lo habíamos visto en otras oportunidades, que puede durar habitualmente el promedio de entre 5, 6 y 7 días, pero puede llegar hasta 14 días, por eso justifica el tiempo de cuarentena. Y se dan cambios en el organismo sin que sean visibles. Por eso hay también una etapa que se llama subclínica, o sea que no aparece ningún síntoma, y que muchas veces en el caso del coronavirus no solo que no aparece y después aparece un síntoma, sino que también se puede convertir toda su evolución en una persona asintomática. Entonces hay un periodo que está por debajo de lo que le llamamos el horizonte clínico. A partir de ahí aparecen, en algunos casos, la mitad de las personas, quizás inclusive menos en algunos reportes, aparecen los sintomáticos, que son los síntomas que estamos dando a conocer constantemente para que las personas ante la presencia de algún síntoma concurran a la consulta. Hay un síntoma muy característico del coronavirus que se da en el 70% de las veces, que es justamente la pérdida aguda del olfato.
en los últimos reportes se encontró que un síntoma cardinal del coronavirus es la pérdida del olfato. A esto se agregan síntomas generales, inclusive hoy, y vamos a hablar en otras charlas, muy similares a lo que puede ocurrir con el dengue. Son síntomas de fiebre, dolores musculares, etcétera, que en este momento, lógicamente, ante una pandemia pensamos primero en lo más común, que es la pandemia, pero también en este momento del año, ante estas lluvias, en la situación en la que vivimos regionalmente, también se puede dar la presencia del dengue, y en esto también vamos a ir alertando a la población de cómo, primero, concurrir a la consulta, no automedicarse y poder determinar exactamente cuál es el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí se da este horizonte clínico que se desarrolla la enfermedad, que pueden ser síntomas leves, como es la mayoría de los pacientes que hemos tenido, síntomas moderados, que ya requiere un cuidado intensivo, síntomas graves y aún críticos, que son las pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica. En esas situaciones que se están internando los pacientes en el hospital para la contingencia, el hospital interdistrital para la contingencia, se pueden dar dos situaciones: que la persona se recupere, que muera, como es el caso de los fallecidos que tenemos lamentablemente hasta la fecha, o que pueda quedar una secuela, según las descripciones que también se están dando en la bibliografía científica, de que hay síntomas o situaciones que pueden perdurar durante mucho más tiempo. ¿Qué hacemos en cada una de estas etapas? Y es ahí donde tenemos que saber y conocer, porque tenemos una parte que dijimos antes de que aparezca la enfermedad, que se da fundamentalmente la prevención, y cuando los síntomas aparecen, y posteriormente cuando ya puede ocurrir algún daño. Entonces, en verde están justamente nos muestra lo que se hace individualmente para prevenir, que es evitar el contacto estrecho. Eso nos lleva justamente a distanciarnos de este germen, de este virus, que es el coronavirus. A su vez lo hacemos con el distanciamiento de 2 metros y con el uso del barbijo. Está demostrado también hoy en mucha literatura el beneficio que tiene el barbijo. Es más, en algunos casos, como comentamos, hasta se suspendieron el uso de barbijos de tela, tratando de dar mayor protección todavía. En algunos casos están hablando de usar 2 barbijos. O sea, el barbijo sigue siendo una barrera importante para evitar el contagio, pero fundamentalmente para contagiar a otros. En esta etapa, antes de que aparezca el virus, y hablando de prevención, y volvemos a recordar, más vale prevenir que curar, la otra situación que tenemos que evitar son las reuniones en lugares cerrados con otras personas. Lo habíamos visto también en otra charla anterior, que se da justamente esta situación de aerosoles, donde se dan la frecuencia más alta de contagios en cantidad importante. Sigue siendo importante la higiene de manos, sobre todo antes de tocarnos la cara, fundamentalmente. Entonces evitamos no solo la transmisión de coronavirus, sino también cualquier otro tipo de infecciones. Y en esta etapa está llegando la vacunación. En esta etapa, antes de que aparezca la enfermedad, hoy está llegando la vacunación, primero a los sectores de mayor riesgo, y esperemos que próximamente alcance a todas las personas que tienen un riesgo mayor. Cuando ya pasamos a la etapa ya asintomática, ese periodo de latencia que puede mantenerse, la única manera de poder diagnosticar a una persona asintomática es haciendo el testeo. No hay otra manera. Y sabemos hoy que los asintomáticos contagian y pueden contagiar a muchas personas. Entonces, hacerse un testeo es la manera de saber si estoy portando el virus y si tengo un riesgo para poder transmitir a otros. Porque yo puedo estar asintomático, puedo no sentir nada, puedo estar bien, pero estoy poniendo en riesgo a quienes, a las personas que tienen mayor consecuencias del coronavirus, que son las personas mayores de 65 años, las personas obesas, diabéticas, hipertensas, enfermedades cardíacas, que está demostrado que tiene mayor riesgo de muerte. Entonces, es importante que nos realicemos los testeos. Esta oportunidad que se da cuando se visita casa por casa, en esta búsqueda activa, es la única manera de poder diagnosticar tempranamente, en un estadio temprano, y poder dar las medidas de control. Ya cuando aparece algún síntoma, volvemos a recomendar la consulta temprana. La consulta temprana, cuando hay una manifestación de esta que estamos dando, no quedarse en la casa, porque cuando llega un estadio más avanzado, como nos está ocurriendo a algunos pacientes de Clorinda, que después de 6 o 7 días van a la consulta, ya lamentablemente el daño que ha producido el virus dentro del organismo es muy difícil de revertirlo, y también la consecuencia de necesitar asistencia respiratoria mecánica
y el riesgo de fallecer. Hoy, en este momento, estas personas lógicamente que tienen que estar internadas de acuerdo a la gravedad. Y el tratamiento que se está ofreciendo y que está demostrando la efectividad es el suero equino hiperinmune, que es lo que está demostrando también una mayor utilidad si se administra tempranamente. Si se administra tempranamente, cuando la persona está ya muy complicada, es muy poco también el efecto que puede tener. Y finalmente, ya cuando ya ha pasado el periodo de enfermedad, que puede durar de 20 a 30 días, una persona en estadio muy grave, lógicamente la consecuencia indeseable de la muerte puede recuperarse y lo que se está haciendo es evaluar las secuelas. A esto, a nivel de las políticas de salud, en la primera etapa, ¿qué se está haciendo para evitar este daño que produce el virus? Es el ingreso ordenado y administrado. Se solicitan los test previos, se le hace un seguimiento a los transportistas, los centros de alojamiento preventivo para realizar la cuarentena, esta que estábamos hablando, y también la detección de los ingresos irregulares, muchas veces con la participación comunitaria. Ya cuando avanza la enfermedad, seguimos hablando de que es importante hacer el testeo, el rastreo de los contactos, poner en cuarentena a los contactos estrechos, que habitualmente son los que primero se contagian, y el aislamiento en los centros de atención sanitaria para las personas que son positivas. Los CAP son para las personas que están en observación, pero que no tienen el virus. Los CAS, los centros de atención sanitaria, ya las personas son portadoras del virus, asintomáticas o en estadios leves. Ya cuando la persona se complica o tiene síntomas moderados o graves, el aislamiento se hace en el hospital interdistrital para la contingencia Evita. Estas son las medidas que venimos teniendo en cada momento de la evolución de esta enfermedad. Y en esto, bueno, aparte esta situación que se presenta del aislamiento, de las cuarentenas, hay una publicación de un escritor italiano, Alessandro Fresa, que quizás le ha llegado a muchos por distintas vías, se había adjudicado esto a Gabriel García Márquez, pero en realidad de este escritor, que habla del capitán y el mozo. Y la voy a compartir en unos minutos, porque me parece importante que las personas, tanto las que están haciendo cuarentena o aislamiento, como los que tenemos que quedarnos en nuestra casa, entendamos por qué lo hacemos. Por eso me parece oportuno poder compartir este párrafo. Le dice, capitán, al joven, el joven está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contagian, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí que inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no se ha inventado? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. ¿Y tú te privas aún más de algo? ¿Está usted jugando conmigo? De ninguna manera. Si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces quiere decir que si me quitan algo para ganar, ¿debo privarme de otra cosa? Exactamente, yo hice cuarentena hace 7 años atrás. Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia en Puerto Abril, se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron muy duros, me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de estar de este comportamiento, se crea un hábito. Y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida, me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían considerado al hombre saludable. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de un tema que no conociera. Me puse a hacer ejercicio en el puente del barco. Un anciano hindú me había dicho que
años atrás, inspirar y controlar la respiración, el cuerpo se mejora, entonces me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado la capacidad y fuerza. A la tarde, el momento de la oración, el momento de agradecer a una entidad divina por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda la vida. Entonces finalmente le dice, ¿cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos, me dejaron bajar del barco mucho más tarde de lo esperado. ¿Se privó de la primavera entonces? Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Es una forma quizás literaria, lógicamente, de expresar lo que uno puede sentir en una situación difícil y puede salir mejor aún de esta situación difícil. Esto se conoce como resiliencia, salir mejor preparado, y eso es lo que tenemos que aprovechar de esta situación tan difícil que estamos viviendo todos. Si estamos unidos y juntos vamos a salir mucho mejor como sociedad y como individuos. Gracias, doctor. Vamos a las preguntas que han formulado los periodistas y las periodistas de Capital e Interior. Buenos días a todos. Primera pregunta. Romina Chaparro, del Apacho Canal 11. El gobernador invitó a funcionarios nacionales a visitar los centros de alojamiento de Formosa. ¿Se conoce la agenda? ¿Qué lugares? En el día de ayer se remitió a última hora de la tarde la invitación respectiva tanto al secretario de Derechos Humanos de la Nación como al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura. A ambos se les envió la invitación a que recorran y vean por ellos mismos, con los funcionarios que deseen que los acompañen, sin ningún tipo de limitación, agenda abierta. Por lo tanto, todavía no tenemos siquiera la fecha en que podrían llegar a venir estos funcionarios. La invitación fue cursada ayer en horas de la tarde. Siguiente, por favor. Leonardo Fernández Acosta, El Comercial, Vía País. Si pueden informar la razón por la cual una mujer perdió su embarazo en contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, y su testimonio va a ser presentado ante el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala. Sí, conocemos el caso de esta mujer de Clorinda que ha tenido un aborto espontáneo. Por supuesto que hemos solicitado la historia clínica al hospital de cabecera de ese distrito. La hemos estudiado, observado, y pudimos ver de que tuvo episodios de metrorragia y fue atendida en 2 oportunidades en el hospital local, dándole indicación de reposo y el tratamiento correspondiente del mismo. Esta señora también en sus antecedentes figura que había tenido otro episodio de aborto espontáneo en épocas anteriores de su vida, cuando residía en Buenos Aires. Así que esta es una repetición de un episodio anterior que ya había tenido esta paciente. Debemos también informar a la comunidad que el aborto espontáneo en época reciente, es de 9 semanas, por causa de estrés, no figura en ninguna bibliografía médica de la Argentina ni del mundo. Los médicos los pueden buscar, lo pueden rastrear y observar. Así que no descartamos al 100% esa posibilidad, pero no está descripta en la bibliografía médica aborto espontáneo por causa de estrés. Seguramente, y teniendo en cuenta los antecedentes de esta mujer, las causas habrán sido otras. Marcelo Javier Alegre, 103.7 Radio La Jefa de Palo Santo. Quiero felicitar al ministro González por la defensa del estatus sanitario de nuestra provincia y quería preguntarle si los que somos de Palo Santo tenemos que tener hisopado y PCR para ir y volver en el día a la capital.
Nosotros en la provincia de Formosa tenemos 4 zonas diferenciadas, con incidencia diferenciada de COVID y que tienen un régimen distinto al resto de la provincia. Los 2 departamentos del oeste, que son Matacos y Ramón Lista, la ciudad de Clorinda y la ciudad de Formosa. Para también atender esa situación de los brotes que hemos verificado a partir de este año, recuerden ustedes que en el día de ayer la bioquímica Rodríguez, que trabaja en la Dirección de Epidemiología, nos mostró a todos los formoseños y formoseñas la curva de contagios y cómo esa curva creciente de contagios se vinculó directamente con las fiestas de fin de año y que impactaron en la segunda semana de enero, pero plenamente. La decisión sanitaria tomada es también la de la restricción de circulación entre localidades, de manera tal de evitar la eventual propagación del virus. Eso implica también un cuidado particular para evitar la circulación del virus. Por lo tanto, desaconsejamos cualquier posibilidad de un viaje de estas características. De ser necesario e imprescindible, el viaje se lo puede realizar. Sin embargo, después vamos a tener que realizar los controles sanitarios de hisopados pertinentes para evitar cualquier tipo de situación. Porque Palo Santo no es un inconveniente hoy, pero sí la ciudad capital, que es donde nosotros tenemos la situación de incidencia que debemos cuidar y controlar. Por lo tanto, insistimos con evitar la circulación. Siguiente pregunta, por favor. Ariel Gay, C3 Noticias, Canal 3. ¿Las personas que se vacunaron desde que adquieren inmunidad necesitan hisopado para movilizarse y si vienen desde otras provincias deben hacer cuarentena? Doctor Vivolini, por favor. Con respecto a lo de los vacunados y los infectados, aquellos que ya tuvieron un cuadro infeccioso, sí ya está estipulado que se constata, si trajo la constatación de la infección previa, la constatación debe estar cargada en el Sistema Nacional de Salud de la Argentina, que es el SISA, con esa constatación que figura que uno puede entrar y verificarlo junto con los anticuerpos que se constatan aquí en Formosa. En esas circunstancias no es necesario hacer cuarentena, pero tiene que reunir esos requisitos, o sea, haberse sido constatado en el Sistema Nacional de Salud de la Argentina y nosotros haber constatado la serología positiva. En ese caso, el paciente que ya tuvo y estado de alta, obviamente con la PCR negativa para su alta, no es necesario que haga cuarentena. Con respecto a lo de la vacuna, si va a ser cuarentena o no, eso se está viendo, se está evaluando. Recordemos que hay muy pocas personas que están siéndose vacunadas, o sea, falta mucho todavía, así que eso se está evaluando recién. Doctor Gómez, ¿va a ampliar usted? Sí, dando un poquito más de información, porque la gente siempre está ávida, ¿no es cierto?, a tener más información con respecto a este tema de la vacuna y a los posinfectados también, porque es un tema que se debate en todo el mundo, es un tema de discusión y de charlas en todos los países del mundo en este momento. Debemos aclarar de que la dosis, las vacunas que estamos aplicando en la Argentina y en Formosa particularmente, es la Sputnik V, y que tiene 2 dosis con una diferencia de 21 días entre la primera aplicación y la segunda aplicación. Pero luego de la segunda aplicación hay que esperar un tiempo prudencial antes de desarrollar los anticuerpos, no es automático, no es que uno se aplica la vacuna e inmediatamente ya está inmunizado, no. Hay que darle tiempo al organismo para que reconozca ese antígeno que se le aplicó, que es la vacuna,
que desarrolle los anticuerpos necesarios, que hay dos tipos de defensa, las celulares y las humorales, que son específicamente, eso requiere un desarrollo en la fisiología de nuestro organismo que lleva un tiempo y que se estipula en aproximadamente 40 días, en donde se adquiere el 91.6% de inmunidad que otorga esta vacuna. Aparte, también quisiera aclarar a los pobladores de Palo Santo de que ustedes tienen una bioquímica en esa localidad que ya está capacitada no solamente en las técnicas del hisopado, la toma de muestra, sino que además también está trabajando en directa relación con el Hospital de Pirané, que cuenta con equipamiento para procesar estas muestras, así que rápidamente ustedes pueden tener en su localidad las respuestas, ¿no es cierto?, a esta enfermedad, si son o no poseedores de esta enfermedad, para su mayor tranquilidad. Esto podemos observar en distintos puntos de la provincia, en donde la gente en forma espontánea se acerca, ¿no es cierto?, a requerir este servicio. Eso está disponible también en Palo Santo y, por supuesto, en Pirané. Siguiente pregunta. Gabriel Oliveira, Radio Encuentro 107.7 de Ibarreta. Distintas familias tienen que llevar a sus hijos a estudiar Resistencia u otro lugar. ¿Cómo deben hacer? Bueno, esta es una consulta permanente de personas que tienen hijos fuera de la provincia. La gran mayoría acompaña a sus hijos hasta Mansilla y ahí coordinan el viaje de sus hijos con algún otro vehículo. Por lo tanto, en esos casos no habría ningún tipo de inconveniente de transitar hasta el lugar en el que traspasan nuestros límites provinciales. Ahora, si alguna familia sale de la provincia a llevar a sus hijos hacia otra ciudad, al regreso va a tener que realizar todo el sistema de cuidado que tenemos en la provincia de Formosa, porque debe realizarse las inscripciones en el registro que tenemos en la página www.formosa.gov.ar. Por lo tanto, a su ingreso van a tener que cumplimentar la cuarentena en alguno de nuestros centros de alojamiento preventivo o, si lo desean, en algún hotel a su costa. Siguiente pregunta, por favor. Alejandro Richard, Radio Nacional y Radio Nacional Las Lomitas. Llama la atención la cantidad de fallecidos que tiene la ciudad de Clorinda, 6, y también los que están en grave estado. ¿Se puede atribuir esta alta tasa de mortalidad solo a la consulta tardía o hay otro motivo? Hemos dicho en reiteradas oportunidades de que aconsejamos a la población a la consulta temprana ante una sospecha de tener algunos de los síntomas que puedan relacionarse a esta enfermedad, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolor de garganta, fiebre, etc. Hoy, con cualquiera de estos síntomas, uno debe pensar en una ciudad como Clorinda, donde hay alta circulación comunitaria del virus, que tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esto sirve para las personas de Clorinda, pero también sirve para los médicos que atienden en la ciudad de Clorinda. Entonces, la responsabilidad de los pacientes en la consulta temprana es una decisión individual que lo deben cumplir. Y la respuesta que debe dar el sistema de salud, tanto pública como privada, es una respuesta también que debe ser inmediata, con un diagnóstico rápido y una derivación oportuna para darle chances a estas personas a que reciban el tratamiento adecuado. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que el Hospital Interdistrital Evita de la contingencia COVID-19 es un hospital altamente especializado, con profesionales muy capacitados y ya también con mucha experiencia, con una tecnología de punta en este sentido, y que cuenta también, aparte, con los métodos de diagnósticos
complementarios necesarios para dar realmente una respuesta que se requiere en este sentido. Y también cuenta hoy con los sueros o el plasma de pacientes que han padecido esta enfermedad y que da buenos resultados cuando está bien indicado. Y que recientemente la provincia ha adquirido el suero hiperinmune equino, un desarrollo argentino, que también tiene su indicación específica y que está dando muy buenos resultados. Entonces es importante que estas personas concurran rápidamente. Pero si esa persona que siente estos síntomas tiene aparte alguna patología previa como obesidad, diabetes, enfermedades pulmonares, con más razón debe concurrir a la consulta temprana porque seguramente tendrá más posibilidades de desarrollar alguna complicación de la misma. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que desde distintas plataformas de comunicación siguen esta transmisión. Nos encontramos mañana en un nuevo diálogo diario respecto de la realidad del COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.